y voy a leer para todos ustedes el versículo 22 y 23. Jueces capítulo 8, versículo 22 y 23. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Esa es la palabra de Dios para esta noche. Ni yo ni mi hijo, alabado sea Cristo, gobernaremos, regiremos sobre vosotros, sino será Jehová. Qué bueno que en esta obra Dios señorea. ¿Y cuántos quisieran que el Señor siga guiando esta obra, llevándolas hacia adelante? Hay veces se hacen peticiones que no se sabe qué trascendencia y qué problemas pueden producir. Pero qué bueno encontrar también hombres que tienen una postura definida y clara, que es Dios, que es Dios, que es el Señor, que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Oremos a Dios. Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, en esta preciosa noche te damos gracias porque nos permite estar aquí en tu presencia, junto a tus siervos, Padre, junto a esta preciosa congregación, juventud, tal vez amigas y amigos que han venido buscando, Señor, tu dirección y una bendición especial para sus vidas. Te suplico, Padre, que tu presencia pueda llenar este lugar, tu presencia pueda tocar cada vida, y que mientras hablamos esta palabra, tú la profundices en el corazón de cada persona y supla la necesidad de cada vida, tanto en este recinto como a través de los medios de comunicación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Maravilloso el nombre de Jesús. Quiero, con la ayuda del Señor, hablar en esta noche del peligro del éxito ministerial, que me gusta más de las bendiciones del ministerio, porque hoy se habla tanto de éxito y la misma connotación que se le da a esta terminología ya comienza a producir un efecto nocivo dentro de las filas del cristianismo. Pero sí podemos decir que no hay un peor riesgo para toda persona que sirve a Dios, que es enfocarse y poner su mirada en los logros, en los alcances y en todas las bendiciones que Dios pueda proporcionarle. Todos los trabajos tienen un riesgo. Hasta el más sencillo o la más sencilla labor siempre envuelve riesgos, peligros. Y por esa razón usted ve que se han establecido profesiones que tienen que ver con la prevención de esos peligros, de esos riesgos. La palabra no ha estado ajena a prevenir a su pueblo y a que podamos nosotros tomar medidas, resguardos con nuestra propia vida. Por eso Pablo dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque hay riesgos, y sobre todo cuando hay trabajos que se exteriorizan, que son visibles, que son atractivos. Esto mismo del desenvolvimiento en el ministerio
la parte que más atrae muchas veces es cuando se está al frente. Se ignora todo lo que está detrás de un ministerio. Es parecido al árbol. Se ven los frutos, se ve el follaje, pero se ignora las raíces y todo lo que está interno. El ministerio es atractivo y maravilloso, y por supuesto, al ser algo que descansa en la soberanía de Dios y en esa elección divina, pues todo tiene un matiz de bendición. Todo lo que sea divino es precioso, pero también tiene los riesgos, y en todo lo que el hombre interviene puede traer consecuencias, puede traer situaciones que puedan dañar y perjudicar a otras personas. En el Evangelio nos cuenta uno de los momentos cuando sus discípulos fueron comisionados y ellos salieron para ir y predicar el Evangelio, y cuando regresan traen un informe y le dicen al mismo Señor Jesucristo que ellos estaban gozosos, que ellos estaban satisfechos de ver cómo los demonios se les sometían en su nombre. Y Cristo de inmediato presentó una respuesta que posiblemente ellos no le esperaban. Y Cristo les dijo: regocijaos, que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Él les dice: yo veía a Satanás caer como un rayo. O sea, el Señor estaba contemplando la labor que ellos realizaban. También Él puso su respaldo, porque si uno ve en el Evangelio, el Señor dice que los acompañó. Y cuando la presencia de Dios va con una persona, se abren puertas, habrán milagros, se suplirán las necesidades. Y cada uno de los que hemos sido llamados, no vamos a la deriva, ni vamos con nuestro propio fundamento o montaje. Vamos obedeciendo un llamado y cumpliendo una misión, teniendo la garantía, la certeza, la seguridad que el Señor ha prometido ir con nosotros, respaldarnos, darnos la victoria. Y por eso, cuando alguien va a predicar el Evangelio, pues van a suceder esas cosas que los discípulos vieron. El Señor estaba viendo cómo Satanás caía como un rayo, cómo la gente era conmovida, cómo el Evangelio penetraba sus corazones. Pero aquí el enfoque de los discípulos estaba errado, estaba equivocado, porque ellos simplemente disfrutaron y se regocijaron de ver cómo los demonios se tenían que someter. Y por supuesto que eso trae el gozo, pero no puede ser que uno descanse y que el gozo de uno sea producido simplemente por el servicio y no por lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Por eso que el Señor les corrigió y les dijo: no, es verdad que ustedes pueden regocijarse en esto, pero su verdadero gozo no es en lo que puedan alcanzar, lo que puedan lograr en mi nombre, sino ustedes tienen que regocijarse por lo que yo he hecho por ustedes y por la salvación que he traído a sus vidas. Cuando habla de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, está hablando de que no es la cuestión de cuánto hago, cuánto produzco, cuánto alcanzo a hacer mientras tenga existencia, sino que la verdadera connotación y lo que nos previene de cualquier riesgo dentro del ministerio es enfocarnos en el Evangelio, en la necesidad de Cristo, en la necesidad de su presencia, en saber que así como nosotros predicamos, porque lo que hemos venido a hacer es a predicar buenas nuevas de salvación. Pablo lo entendió y dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder y es potencia para salvar.
Y aquí el Señor les está diciendo: ustedes deben gozarse de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Porque la tragedia más grande será uno tener un recorrido sobre esta tierra y tal vez alcanzar, impactar, llegar a muchas vidas, y finalmente nuestro nombre no aparezca allí en la presencia de Dios. Ese es el peligro más latente y terrible para un ministro, es haber hecho algunas cosas y finalizar diciéndole el Señor: apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Por eso Pablo decía: yo no corro como a la aventura, sino que él decía: yo me preparo y pongo mi vida en sacrificio, porque yo no quiero ayudar a otros, empujar a otros, ser heraldo a otros y venir a eliminarme a mí mismo. Él decía: no, yo corro con la esperanza de ganarme el premio. Y motivaba al pueblo y a la iglesia y le decía: corran ustedes también, de tal manera que lo logre, lo obtenga, porque no estamos aquí para pasar y tal vez para que la gente pronuncie nuestro nombre por algún tiempo y luego hayamos desaparecido. Yo creo que lo más grande que un ministerio puede dejar es lo que Pablo pudo hacer al final de su carrera: decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Yo creo que muchas personas hemos conocido y nos impresionaron con sus éxitos, con sus logros, con las cosas que hicieron, pero hoy nos preguntamos: ¿dónde están? Y tal vez otros que no fueron tan connotados, pero están todavía aquí, pese a sus enfermedades, a sus dolores, a las luchas, a las batallas que hayan podido librar, pero están aquí. Sin embargo, hay otros que han sido verdaderamente ministerios fugaces, que han desaparecido y que aunque dejaron cierto destello que impresionaron a otros, pero hoy ya no están. Y ese es el peligro que nosotros tenemos que evitar. ¿Cuántos alabamos a Cristo? Aquí la palabra nos está diciendo que el Señor les está poniendo el énfasis a que ellos no se gocen en lo que puedan hacer, en el servicio que puedan prestar, aunque es provechoso. Y la Biblia en otros lugares nos enseña que para eso Dios nos ha llamado, pero que no se puede perder de vista que la importancia es Dios, que la importancia es Cristo. ¿Qué es Cristo para mi vida? ¿En qué me gozo más? ¿En el servicio o en el evangelio? Uno tiene que preguntarse, porque ellos estaban gozando de que los demonios se doblegaran, pero no se estaban tal vez gozando de lo que Cristo era en sus vidas. Y pueda que alguien esté ahí en la fila del ministerio o de la vida cristiana gozándose por lo que está viviendo, produciéndose, pero no está poniendo el énfasis en que Cristo es lo máximo para su vida. Por eso uno ve personas que incluso fallan en el ministerio y tienen que ser excluidos del ministerio, y son muy escasos los que perseveran para salvación. Generalmente muchos de ellos van y luchan y batallan a pesar de su condición y que ya están inhabilitados. Buscan otra forma, otros lugares, porque quieren permanecer en esto, pero no les interesa la relación, la comunión que tienen con Dios. No les interesa si están agradando a Dios. Lo que quieren es figurar, estar allí representados en multitudes, no interesándoles que un día su nombre no aparezca en el libro de la vida. O sea, quieren aparecer aquí dentro de las multitudes, pero no les interesa si van a estar ausentes de la gloria y de la presencia de Dios. Saúl tuvo ese rasgo. Cuando falla, cómo se agarra de Samuel y le dice: hónrame delante del pueblo. O sea, a él no le interesaba realmente Dios, ni cuál era su
su postura delante de Dios. A él le interesaba que la gente lo viera bien, que las personas tuvieran una buena impresión de su vida, pero no le interesaba si Dios lo aprobaba. Para él no, esto no sonaba importante, porque Dios le estaba diciendo: tu reino ha tenido un término. Y él lo que le dice a Samuel es: preséntame, ve conmigo, que todo pase como desapercibido, que el pueblo siga teniendo el mismo pensamiento de que soy el rey, de que estoy bien, aunque delante de Dios no era aprobado. Alabado sea Cristo. Y hay mucha gente que puede ser que delante de las personas estén haciendo algo, pero delante de Dios no están aprobados. El mismo viejo profeta en un instante recurrió a la mentira, engañó, sedujo al profeta de Dios a desobedecer, pero mire, misteriosamente recibió una palabra para dársela al mismo profeta desobediente y darle la sentencia de lo que le iba a venir. Estaba siendo usado en ese momento para traer un mensaje, pero eso no quería decir que era aprobado delante del cielo. Y por eso la Biblia nos dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos aquello, lo otro. Pero el Señor tendrá que decir: apartaos de mí, no os conozco. Oh, alabado sea el Señor. ¿Qué nos lleva a esa condición muchas veces? La falta de conocimiento, de saber que por encima de todo lo que tenemos que amar es a nuestro Dios. Lo que usted y yo debemos buscar es salvación, ser salvos, vivir con Dios como Enoc, caminar con Él, que donde quiera que vaya sienta la presencia de Dios, sepa que su vida está haciendo lo que a Dios le agrada, nada más. Y si Dios te quiere usar, y si Dios nos quiere levantar y ocupar en algo de su obra, es otra cosa. Pero nuestro diario vivir tiene que desenvolverse en vivir en comunión con el Señor, en sentir su palabra, su voz, en saber ante todas las cosas que Él es nuestro y que nosotros le pertenecemos a Él. Él es mi Dios, Él es mi Señor. Esa era la certeza y la convicción que tenía Pablo, y en algún momento él la refirió diciendo: el Dios de quien soy y a quien sirvo me ha hablado, ha tratado conmigo. Y yo creo que lo que nos importa aquí, conózcanos la gente o no, es allá donde usted está, sepa que usted tiene comunión con su Dios, que Dios vive en su vida, que vives en santidad, que se ha preparado, que ha decidido servir a Dios con todo su corazón. Porque cuando no se tiene esa base fundamental en nuestra vida, va a aflorar el orgullo. Porque entonces nosotros vamos a comenzar a confiar en los resultados, en lo que estamos produciendo, y nuestra mirada va a estar siempre sobre estas cosas. Uno hoy ve increíblemente que hay una idolatría por el ministerio, una idolatría por lo que hacemos, por lo que producimos, por los resultados, y nos hemos olvidado que todo eso lo ha hecho la mano poderosa de Dios. Alabado sea Cristo. Por ejemplo, aquí estamos viendo el caso de Gedeón. Dios lo usa para traer salvación a su pueblo. El pueblo estaba viviendo una esclavitud terrible. Dice que cada día la nación empobrecía bajo la mano de Madián. Años de esclavitud, de despojamiento de sus bienes materiales. Cada día la ruina venía a causa de que el pueblo se había olvidado de Dios. Pero en medio de esa aflicción el pueblo clama a Dios, y Dios le responde y levanta a este hombre, un hombre sencillo, tal vez desconocido. Él mismo se asombró cuando Dios lo elige. Y ustedes conocen todo el proceso
que esto lo llevó a la gran victoria. Dios lo respaldó, Dios le dio su gracia, su poder, y efectivamente Madián fue reducido, fue vencido por el poder de Dios a través de Gedeón. No daremos detalles de esto porque los conocemos, pero cuando leemos la palabra y nos damos cuenta que a través de instrumentos tan insignificantes como unas teas ardiendo, comenzaron a producir impacto en sus enemigos, que la misma revelación vino anticipada sobre Gedeón cuando escucha a uno de sus propios enemigos soñar y contarle a su compañero y decir cómo venía una derrota aplastante contra ellos y cómo Dios iba a levantar la bandera de la victoria para el pueblo de Israel. Allí lo vemos a Gedeón teniendo una disposición de honrar a Dios. Después de que Dios lo usa y lo respalda, viene la tentación, porque el pueblo le propone algo y lo invita a que sea el rey de ese pueblo, de esas tribus. Sé nuestro rey. Alabado sea el Señor. Siempre que usted y yo estemos viendo el respaldo de Dios, la gloria de Dios sobre nuestra vida, cuidémonos, porque puede asomar la tentación, puede venir algo que nos comience a mover el piso y a hacernos creer que todo es por lo que nosotros hayamos hecho o proporcionado. El pueblo quedó tan agradecido, tan impregnado de esta victoria, que le proponen y le dice: sé nuestro rey. Y cuando Gedeón escucha esto, él puede discernir y rescata y dice: no puede ser así. Él visualiza los problemas que podría traer un rey sobre Israel, que más adelante lo vemos que ocurrió. Pero él vio las ventajas de que Dios fuera el rey de ese pueblo, que Jehová señoreara sobre ese pueblo, y por eso no se deja mover, sino que al contrario rechaza todo ofrecimiento. ¿Cuánta gente vive buscando que los elijan, que los coloquen, que los saquen del anonimato, y hasta ejercen presión para que esto ocurra? Pero vea a Gedeón, hermano, la certeza que él tenía de que Dios era el que debería ir siempre delante de ellos. Que aunque le proponen de que él sea el rey, y que no solamente él, sino su hijo y su nieto, pero él no lo acepta. Tristemente hoy hay muchas misiones que parece que eso es una heredad familiar, la van traspasando como que si los ministerios se heredaran, y esto no es así. Esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Le proponen tú, tu hijo, tu nieto, y en muchas misiones se está viendo eso, y se ha hecho un señorío, y la Biblia prohíbe ese señorío. Alabado sea el Señor. Jehová es el que tiene que gobernar, Jehová es el que tiene que señorear. Pero donde, mire que él rechaza ese ofrecimiento y nos bendice esa postura de este hombre, porque esto nos ha inspirado, y parte de esto nosotros también lo hemos asimilado, porque esta obra se ha fundado en la palabra y en la visión de hombres que no viven tras ambiciones egoístas, que no viven allí codiciando cosas. Hemos aprendido, hermano, a ser tratados por la palabra de Dios, y también a ir formando un carácter donde no vivimos ambiciosos y deseosos de cosas que Dios no quiere hacer con nosotros. Si es Dios, amén, pero no las buscamos afanosamente, ni nos aferramos a esas cosas. ¿Cuánto glorificamos a Cristo? Porque si uno mira, hermano, puede ser un cargo. Aquí era un cargo,
Pero usted ve que las riquezas se están convirtiendo en el Dios de mucha gente. Y tristemente esto ha ido penetrando hasta las filas del ministerio. Y que Dios nos guarde, porque nosotros hemos sido llamados. Dios nos va a bendecir y nosotros sabemos enfáticamente que el que venga a servirle a Dios, Dios lo levantará de su pobre condición y lo va a bendecir, porque la clave es buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Y aunque nosotros no lo entendíamos y no lo sabíamos, pero desde que vinimos y nos refugiamos en Cristo, la bendición de Dios vino sobre nosotros, porque el evangelio rompe la maldición. El evangelio y el poder de Jesucristo rompe toda miseria, tanto espiritual, física y económica. Y nosotros estamos y somos un pueblo diseñado para ser bendecidos. El Señor le dijo por Jeremías al pueblo de Israel: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Son pensamientos de bien, pensamientos de paz, pensamientos de bendición. Y yo creo que todos los que estamos en su inmensa mayoría aquí sabemos que la bendición de Dios ya nos ha alcanzado. Desde el momento que Jesucristo llegó a nuestra vida, lo primero que el Señor hizo fue perdonar nuestra maldad, limpiar nuestros pecados, romper esa miseria. Porque la religión no lo pudo hacer. Alabado sea el Señor. El psicólogo no lo pudo hacer, pero el poder de Jesucristo echó fuera la droga, echó fuera el alcoholismo, echó fuera toda maldad humana. Y ya desde ahí comenzamos en una base de bendición. Pero el Señor también ha añadido bienes, porque ese es el plan de Dios. Por eso David decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dios seguirá bendiciendo esta obra. Dios le está entregando medios, Dios le está entregando también recursos. Dios le está poniendo recursos humanos a esta obra, porque hay un pueblo que está haciendo y acudiendo a los recursos que Dios le ha puesto. Y Dios ha dicho: pídame y yo te daré las naciones. Y si hay un pueblo que busca bendición, Dios lo va a bendecir. Ustedes saben que Balaán no pudo maldecir al pueblo de Dios. Y no importa quién se levante y quién se opone, si ya Dios ha determinado bendecirte, como le dijo a Abraham: yo te voy a convertir en una bendición. Te voy a bendecir y serás bendición a todas las naciones. Dios ya empezó en tu casa bendiciéndote. Si usted fue el primero que Dios salvó a través de ti, Dios va a bendecir tu casa. El cielo está abierto, hermano. Hay bendición de Jehová. Pero hay peligros. Hay que cuidar nuestra vida, porque los antecedentes bíblicos que hay y los antecedentes que se manejan dentro de las filas del ministerio y del cristianismo es que es más peligroso uno fallarle a Dios en la bendición. Amén. Alabado sea el Señor. Vea que la iglesia, mientras fue perseguida, mientras hubo cárceles, mientras hubo limitaciones, mientras hubo pobreza, despojamiento de bienes, la iglesia gozó de una vida espiritual que es el modelo para todo el tiempo de la iglesia. Mientras esté peregrinando sobre esta tierra, está el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde nos muestra una iglesia sufriente, pero una iglesia bajo el temor de Dios, una iglesia que avanzaba bajo la gloria y la presencia de Dios. Pero cuando las facilidades comienzan a aparecer, nos volvemos susceptibles a bajar nuestros niveles. Porque una iglesia que está siendo perseguida, por ejemplo aquí
Se han vivido momentos difíciles, pero aún no como se están viviendo en muchos lugares del oriente, donde realmente hay impresionantes masacres y donde hablar del nombre de Dios es lo peor y es provocar una persecución. Alabado sea Cristo. Pero en medio de todo eso, el pueblo sigue temeroso a Dios. Sabe que tiene que estar preparado, sabe que tiene que estar listo, porque en cualquier momento la muerte lo va a tocar. Pero sin embargo, entre más comodidad, entre más bendición, hay más relajo, hay más confianza en sí mismo, y el pueblo comienza a refugiarse y a buscar en otra fuente y no vive la palabra. Entre más bendición, usted ve que los sectores que Dios ha bendecido de la obra, muchos de ellos han sido penetrados por la indiferencia, por el orgullo y por la falta de búsqueda de Dios. Y esta palabra es una advertencia de nuevo, porque Dios le habló al Israel y le dijo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Los advirtió, pero esa advertencia no paró el final de las cosas. El pueblo se olvidó de Dios. El pueblo se fue tras ídolos. El pueblo dejó a Dios a pesar de estar advertido. Y esta palabra no es un ataque personal, alabado sea Cristo, para nadie, pero sí es una advertencia, porque tenemos que fustigar, tenemos que cerrar las puertas, tenemos que echar fuera todo lo que quiera amenazar el verdadero crecimiento de la obra y del ministerio. Porque si vamos anidando cosas dentro de estas filas, llegará un momento que cuando nos demos cuenta habremos perdido el rumbo. Y Dios quiere cuidar su obra. Dios quiere guardarnos, hermano, en integridad, en santidad. Y tal vez es mejor no tener algunas prebendas humanas, pero tener y contar con la gloria y con el respaldo y con la presencia de Dios. A muchos a lo mejor un nombramiento como el que le estaban proponiendo a Gedeón los puede derribar, los puede destruir, los puede sacar de la voluntad de Dios. A otros serán las cosas materiales, a otros será el gozar plenamente de una salud constante. Por eso Dios permite que hayan en nuestra vida ciertos altibajos, para que nos demos cuenta que somos de barro, que la excelencia es del poder de Dios, que lo que vale es lo que Dios ha puesto en nuestra vida, que nosotros somos transitorios, que nosotros somos pasajeros. Alabado sea el Señor, que no somos nosotros el reino, que el reino es de Cristo. Gloria al Señor. Aquí Gedeón dijo: no, Jehová va a señorear. Pero vea que cometió un error. Algo que Dios no le había pedido. Fue una cuestión humana, un sentir de él. Hacer un monumento, hacer un recordatorio a esa victoria. Y les pidió el oro. Y la gente le trajo el oro. Y él hizo un efod. ¿Y el resultado cuál fue? Lo que primero se presentó como un recordatorio de esa gran victoria, se convirtió en un ídolo, en algo pagano, en el tropezadero. Y dice que el pueblo se prostituyó yendo tras eso. Alabado sea Cristo. Apreciado compañero, ojalá que nunca nos demos cuenta que Dios nos está usando y no tengamos la idea de crearnos ciertos monumentos y de incrustar en nuestra mente el recordatorio de las cosas que Dios ha hecho, porque nos pueden comenzar a inflar, a ser grandes, a ser poderosos y hasta aferrarnos, y lo que fue en un principio sano se puede convertir en nuestro tropezadero.
Sírvale a Dios, y si Dios lo hace ganar multitudes, no la meta en su cerebro como una gran cosa y como un trofeo de sus habilidades. Si usted ve que Dios lo ha hecho un ganador de alma, diga: esto es por gracia de Dios. Pablo llegó a decir: lo que soy, soy por la gracia de Dios. ¿Qué estaba diciendo con eso? Yo simplemente soy un instrumento. Yo soy una persona que necesito del evangelio que les predico. Necesito todos los días del Cristo que les anuncio. Pero cuando uno comienza a creer que todo está ahí, que ya es un sector, no es un gran Dios, y vienen los abusos. Por eso hay muchos líderes controladores, dominantes, orgullosos, incorregibles. No aceptan el consejo. Después de algunos años, como que esos años les dan una licencia para no someterse, para creer que son individualistas, que son solos, que pueden independizar de la comunión de los demás, porque ya puede fluir las cosas que están realizando. Pero qué bueno saber que desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, dependemos de la misericordia, dependemos del poder de Dios. Oh, gloria a Jesús. De Ezequiel, la palabra de Dios dice allí en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 32, verso 25, que Ezequiel no correspondió al bien que había recibido de Jehová, sino que su corazón se enalteció. Qué tremendo, hermano. Un hombre que Dios, que había hecho cosas positivas, que había crecido bien, que había avanzado, que había recorrido un buen camino. Pero llegó un momento que Dios quería ponerle término a su ministerio, pero lo vemos aferrado, llorando allí contra la pared y sacándole en cara a Dios y diciéndole: Señor, tú sabes que yo he vivido en integridad todo este tiempo. Como diciéndole: Señor, ¿por qué quieres disponer de mi vida de esta forma? Pero hermano, hay veces que es mejor que Dios disponga de nuestra vida y nos recoja y nos lleva a su presencia, y no seguir tal vez un día más ya en nuestra naturaleza humana. ¿Por qué nos vamos a aferrar, hermano? ¿Sabe por qué nos aferramos? Porque estamos viendo los logros, porque estamos en el disfrute de las bendiciones, porque estamos complacidos en lo que está pasando aquí. Pero cuando uno tiene latente lo que nos espera allá, no tendremos apego aquí. Pablo lo decía de esta manera: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y estar ausente de este cuerpo es muchísimo mejor. Hermanos, si le vamos, yo digo, cuando alguien se enferma de gravedad, tenemos que, uno mismo tiene que ser sabio y no orar tal vez como oró Ezequías, que pedía la vida. Hay padres que ven que su hijo se está debatiendo entre la vida y la muerte y casi forzan a Dios, obligan a Dios a que se lo sane, a que se lo levante. Yo, cuando he tenido que vivir esa experiencia, le he dicho: Señor, tú que sabes todas las cosas, si este es el momento, despáchame. Amén. Si es alguno de mi familia, le digo: Señor, si esa es la hora que a ti te place y que sea lo mejor, que se vaya. Porque es mejor irnos salvos con 30 años de servicio a Dios y no con 40. Alabado sea Jesús. Estos 15 años de prolongación de vida fueron un desastre en la vida de Ezequías. Alabado sea Cristo. Mire a dónde llegó a terminar: a tener un corazón lleno de orgullo. Y ese corazón lleno de orgullo no le dejó someterse más a Dios. Aleluya. ¿Para qué pides vida?
¿Para qué pides sanidad? ¿Para qué pides que Dios te levante? Porque yo creo que la mayoría, y esto no es pecado orar, Señor, levántame, úsame. Pero hay que tener conciencia, más allá de los resultados, más allá de lo bonito, más allá de lo que Dios nos pueda dar, de un ministerio, de un talento, es para qué quiero que Dios me use, para qué quiero esa unción, para qué quiero el respaldo de Dios. Y aquí es bueno poner en el corazón de la juventud, aquí hay un hermoso pueblo joven que puede meter esa palabra en su corazón. Tenga una meta clara, tenga un propósito definido. Alabado sea el Señor. Y busque que Dios lo levante, que Dios lo use para verdaderamente honrar a Dios. Oh, alabado sea Cristo. Por eso cuando Pablo le pedía insistentemente al Señor y le decía: Señor, sáname, libértame de esto, él dice 3 veces: le he pedido que me quite este aguijón de mi carne, pero el Señor me ha respondido y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo no sé si usted hoy alaba a Dios, porque Dios nos ha dejado a todos algo. En nuestra vida hay algo sensible. Gracias a Dios que no somos perfectos en ningún orden, alabado sea el Señor. Y siempre tenemos que depender de Dios. Y como una de las mejores formas de Dios poder llegar a nuestro ser, a nuestro espíritu, muchas veces es a través de lo físico. Por eso Dios permite que seamos tocados en lo físico, para que veamos que hay un límite. Y allí nos humillamos y allí entendemos realmente para dónde Dios nos quiere llevar. Oh, gloria al Señor. Por eso no se amargue. Posiblemente usted quisiera, porque yo he escuchado gente decir: yo no quiero orar por los enfermos porque yo tengo esta enfermedad y me siento mal y no voy a hacerlo hasta que Dios no me sane. Pero tal vez Dios te respalde y te use a pesar de que tiene esa enfermedad, esa limitación. Pero a través de eso Dios le puede tener a usted o a mí controladitos. Y cuando Él quiera, cuando a Él le plazca, Dios puede usar sus labios para pronunciar una palabra de autoridad, y otro enfermo, tal vez de tu misma enfermedad, se sane. Porque para ese otro no es problema ser sanado. Pero si usted tal vez se sana completamente, se puede olvidar de Dios. En el caso de Roboán, si usted mira el capítulo 11 del segundo libro de las Crónicas, dice que se propusieron, hermano, seguir las ordenanzas, la palabra, y consolidaron el reino, y comenzaron a surgir y a prosperar, y se establecieron. Pero ya en el capítulo 12 dice que cuando ya habían consolidado el reino, Roboán y el pueblo se olvidaron de la ley de Jehová. Alabado sea Cristo. Pareciera que este es el modelo que muchos hemos seguido, o que algunos han seguido: humillarse, en buscar a Dios afanosamente, mientras se consolidan, mientras se hacen firmes, mientras crecen, mientras su nombre se da a conocer. Y después viene, hermano, ese relax espiritual en muchas personas que los ha llevado a producir escándalos. Esto no puede parar, hermano. Si nos hemos humillado y Dios nos está levantando, no puede ser que cuando ya Dios nos tenga arriba nos dejemos envolver de las cosas de la vida y después vayamos a tener un accidente espiritual y dañemos a más personas. Porque al fin y al cabo, cuando estábamos empezando, éramos pocos, nadie tal vez sabía mucho de nosotros. Pero cuando Dios nos pueda colocar en un lugar, si no guardamos nuestra posición, si no amamos al Señor, si no le somos fieles a Dios, no solamente nos dañamos, sino dañamos a muchas personas.
Dios tuvo que enviar juicio. Pero dice que la palabra que Roboam y el pueblo se humillaron, porque se dieron cuenta que habían fallado, que habían bloqueado el camino de la bendición. Porque aunque Dios nos consolide y Dios nos tenga arriba bendecido y estemos sintiendo que la mano de Dios está a nuestro favor, no podemos entretenernos, no podemos comprometernos con el pecado. Es cuando más debemos estar agradecidos. Pero aquí ellos cambiaron esa tónica y se vuelven allí. Y claro, Dios les perdonó. Pero ¿sabe qué? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que vinieron a ser esclavos del rey de Egipto, de Sisac. Él y el pueblo, se les perdonó la vida, pero fueron esclavos. Y esto es lo que uno está viendo dentro de la obra. Personas que tal vez se les perdonó la vida, están todavía dentro del ministerio, pero no gozan una vida de libertad, una vida de bendición, una vida de impacto, una vida trascendente en las cosas del Señor, porque hay cosas que nunca se zafaron, que no obedecieron la palabra. Usted ve que hay personas de muchos años dentro de la obra que pudieran ser una tremenda bendición, pero no hay confianza hacia ellos. No se les puede entregar responsabilidades porque siempre tienen algo, hermano. Siempre están diciendo algo, siempre están contradiciendo, siempre están mostrando y exteriorizando su inconformidad, su orgullo, su arrogancia, su falta de sometimiento. Y por eso Dios no los ha podido usar como tendría que haberlo usado Dios. En las iglesias, ¿cuánta gente está ahí? Pero no son libres verdaderamente, porque al diablo le gusta eso, que la gente esté ahí, pero que no gocen de la verdadera libertad. Pero la palabra nos dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Joven, no piense que llevar una vida ahí entre dos aguas, entre dos pensamientos, es lo más sabio. Usted tal vez va a crecer ahí, se va a hacer adulto dentro de la iglesia, pero Dios no va a poder confiarle nada, Dios no va a poder usarle. Pero yo le aconsejo en esta hora: no dé pasos, no entre en caminos que le pase como a este rey, que aunque se le perdone la vida, pero está esclavo, no puede hacer lo que tenía que hacer. Siempre había una barrera. Que Dios tenga misericordia y que Dios en esta hora liberte a muchos jóvenes. Que el Señor te liberte, joven, de aquellas cosas que tal vez otros no lo saben, pero que usted está haciendo allí en su trabajo, en el colegio, en la universidad. Y es necesario que se rompa con eso para que Dios pueda usar tu vida como Él quiere hacerlo. A su nombre sea la gloria. Usías es un hombre que también Dios lo prospera y lo levanta, pero finalmente cae en lo mismo, porque no pudo reconocer, no pudo ver que la base de su prosperidad y de su bendición no habían sido sus habilidades, no había sido su inteligencia, ni siquiera el grupo que lo asesoraba, sino que detrás de todo esto y adelante de él había estado el poder de Dios, prosperándolo, levantándolo y llevándolo, hermano, a lugares que él nunca había sospechado. Había sido Dios, pero como no reconoció desde un principio que Dios era el que lo había cuidado, que Dios era el que le había despertado el corazón para buscarlo, entonces el orgullo lo penetró, se enalteció, dice la Biblia, para su ruina. Yo no sé si en esta tarde usted, querido joven, pastor, hermano o hermana, ya tiene definido dónde va a estar el éxito en su vida. Oh, gloria al Señor, porque aquí hay muchos jóvenes que van a ser después empresarios, gente que va a estar a cargo de muchas personas. Aquí hay vidas que Dios les va a entregar dinero, que Dios les va a entregar capacidades espirituales. Alabado sea el Señor, que Dios va a derramar una unción especial sobre sus vidas,
que Dios le va a entregar un mensaje. Porque como se decía en la mañana, hermano, nosotros vemos que ya se va necesitando un gran relevo para la obra. Y de ahí está todo este pastorado. Y de ahí viene toda esa juventud que Dios está formando, que Dios está preparando. Y una de las cosas con las cuales van a tener que combatir es contra la indiferencia, contra el orgullo, contra el pecado, porque cada día, como dice Mateo, la maldad se multiplicará. Pero qué bueno que ya esta juventud tenga clara, tenga las metas definidas, que aunque Dios me permita terminar una carrera, pero voy a terminarla con Dios. Si está orando para que Dios te abra puertas en la universidad, tenga fija su meta. Yo voy a ir a estudiar, voy a ser un profesional, pero no quiero ser un mediocre, quiero ser un profesional lleno del Espíritu de Dios. Que no pase como ya ha ocurrido, que algunos aún de un origen sencillo, y Dios les abrió puertas para que estudiaran y para que llegaran a ocupar lugares importantes. Y después ya dicen, ya ese grupo donde me reunía ya no es de mi nivel. Alabado sea Jesús. ¿Cómo voy a ir allá con el auto que ahora tengo si me lo van a rayar? Pero ¿de dónde Dios te proyectó? ¿No fue de ese lugar sencillo? ¿No fue de ese barrio? ¿No fue de ese trasfondo tremendo? Pero allí Dios te levantó, Dios te abrió la puerta. Y hay muchos jóvenes que Dios les va a abrir puertas. Que usted está triste tal vez porque no tiene un soporte económico. ¿Cómo lo voy a hacer? Pero si tú eres fiel, Dios te va a abrir puertas grandes. Alabado sea Jesús. Pero la advertencia es clara. Cuídate que cuando Dios te haya bendecido, no te olvides de Jehová tu Dios. No vayas a decir, mi poder me ha traído hasta aquí. Mi profesión, alabado sea el Señor. No te vayas a comprometer. No es que ahora tengo otros roces, otras amistades, y entonces tengo que vestirme así o asá, tengo que compartir de esta manera o de la otra. No, recuerde que Daniel fue fiel allí donde Dios le puso. Lo llevaron aún contra su voluntad y lo prepararon en las letras de Babilonia, pero él llevaba un fundamento, él llevaba la palabra, él llevaba el temor a Dios. Y después lo sondearon y le buscaron, hermano, prácticamente con lupa, a ver qué defecto, qué vicio, alabado sea el Señor, qué descontrol había en su vida. Y hermano, el pueblo, la gente enemiga tuvo que quedar frustrada. Tuvieron que bajar la cabeza y decir a este Daniel, con relación a su vida personal y su comunión con Dios, es un hombre a toda prueba. Oh, gloria a Jesús. Hermano, qué tremendo que algunos que han estudiado y han llegado a cargos públicos se convierten en una vergüenza, en un escándalo para el evangelio. Que uno dijera, mejor que nunca hubiesen aparecido por allí. Pero que Dios ponga Danieles, que si alguien llega por allá, llegue bajo el temor de Dios, fundamentado en la palabra, que sea una piedra allí en el calzado de toda esa gente impía que está comisionada para hacer leyes que vienen del infierno. A su nombre sea la gloria. Dios quiere una juventud que no se deje deslumbrar, que no se deje arrebatar del éxito, de la prosperidad. Porque muchos han naufragado, muchos han sucumbido. Ministerios que se proyectaban muy lindos,
Pero el dinero, la fama o a otros el pecado los partió y los sacó de la lid de batalla. Pero usted y yo estamos todavía aquí y corremos los mismos riesgos. Yo estoy seguro que aquí hay un pueblo que está pidiendo: Jehová, bendícenos. Y es más, hay una iglesia que ora por su pastor y le dice: bendícelo, Padre, prospéralo. Y va a venir esa bendición. Pero ¿qué va a hacer cuando Dios te bendiga? ¿Qué va a hacer con esa bendición? ¿La va a usar como Usías para rebelarse, como otros impíos los han hecho en esta obra? Y gracias a Dios que el Señor le ha metido la poda, que el Señor los ha sacado de esta obra, porque era gente que no merecía estar aquí, que crecieron, que fueron bendecidos, que fueron prosperados, pero fueron desleales. Y hoy gozamos de un mejor ambiente. Sin ellos estamos mejor, porque ellos no estaban sino disfrutando, haciendo su fruto de la obra, pero sus corazones no eran de esta obra. Estaban entre nosotros, pero no eran. Y gloria a Dios que salieron. Yo por esos impíos no he derramado una lágrima, porque sé que hicieron mucho daño a la obra, que el orgullo los dominó, la avaricia, la codicia, la ambición de poder. Y nosotros nos tenemos que cuidar, porque estamos en el mismo camino y Dios nos va a bendecir. Dios nos está bendiciendo, pero esto no ha terminado. Esto está comenzando. La bendición viene. La mano de Dios te va a levantar. El infierno va a temblar delante de jóvenes, de mujeres y hombres, que va a levantar con poder. Dios le va a entregar recursos. Dios le va a entregar gente que te apoye. Pero no se vuelva un rey. A pesar de que Dios te bendiga, siga diciendo: no voy a gobernar yo, sino que Jehová señoree. Que sea Jehová. Pastor, aunque la congregación crezca, diga que Jehová sigue siendo el pastor aquí. Si Dios te pone emisoras, Dios te pone canales de televisión, porque vienen, hermano. Alabado sea el Señor. No señores. Esas son las heredades del Señor. No son tuyas. Tú y yo tenemos que regocijarnos que el Señor nos salvó, que el Señor nos amó, que el Señor nos ha usado. Pero no se aferre como si fuera tu propiedad. No se vayas al infierno, porque hay gente que se va a ir al infierno por un templo de 20 por 30 y otros de 10 por 5, y ya con eso se van a ir al infierno, porque hasta se lo van a robar o lo van a convertir para cualquier otra cosa menos para predicar el evangelio. Pero cuando se pararon allí a pedir la ofrenda, decían: es para la obra de Dios, es para predicar el evangelio. Alabado sea Cristo. Pero si Dios ha puesto muchas cosas en tu vida, lo único que tienes que regocijarse de que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Aunque Dios te bendiga, no te rebeles. No usurpes la autoridad como Usías. No termines leproso. No termines pestilente.
La bendición no la conviertas en maldición. Adore y sirva a Dios. Si Dios te está usando, dele la gloria a Dios. Gedeón le dio la gloria a Dios, aunque el pueblo lo movió y lo motivó a que pensara que él era el importante, que era el estratega, que era el hombre que había producido la victoria. Él dijo: ni yo, ni mi hijo, ni mi nieto, no será Jehová el que señorea aquí. Sea Dios glorificado, sea Dios glorificado. Dígale en esta hora: por esa puerta que me estás abriendo, sea Dios glorificado.